acabamos de ver en las diapositivas anteriores, si se presenta una alteración a nivel de los conos o a nivel de los bastones, obviamente la agudeza visual no solo va a estar disminuida, sino que la calidad visual y la percepción de los colores se va a alterar. Puede haber una alteración en el tiempo de adaptación visual a condiciones de baja iluminación. Son pacientes que en las horas de la noche o cuando la iluminación es menor, tienen problemas para la deambulación o para realizar actividades como la lectura o simplemente reconocer, por ejemplo, la cara de las personas. La fotofobia es un síntoma muy frecuente de los pacientes que presentan retinopatía, como el caso de los pacientes que presentan retinopatía diabética o a quienes les hacemos tratamientos de fotocoagulación láser. Tanto es que tenemos frecuentemente que formularles lentes que ayuden a compensar la entrada de luz al ojo para disminuir esta sintomatología. Cuando hay alteraciones a nivel de la mácula, como en el caso de los pacientes con degeneración macular asociada a la edad, o cuando se presenta un edema a nivel del centro de la retina, cuando se presenta un desprendimiento seroso de la mácula, o cuando se presenta una alteración como una tracción vitreomacular, los pacientes pueden presentar un síntoma que se llama metamorfopsia. Las metamorfopsias son irregularidades que se presentan en la percepción de las líneas rectas. Les impide leer, les impide ver las caras de las personas, distorsiona completamente la imagen. Las fotopsias son otro síntoma muy relacionado con las alteraciones de la interfaz. Son chispazos de luz que ven las personas como si fueran flashes, que usualmente se presentan en el campo visual de los seres humanos. Hay que diferenciarlo de las teicopsias, que son los síntomas que presentan los pacientes con migraña. Son más conocidos como las auras. Los escotomas son manchas ciegas que se presentan sobre el eje visual o en la periferia. Un paciente que presenta un desprendimiento de retina comienza a presentar un escotoma desde la periferia de la retina hacia el centro, presentando alteraciones también en el campo visual o la nictalopia, como en el caso de los pacientes que tienen retinosis pigmentaria, que es una alteración genética en la cual se van perdiendo los fotorreceptores. Entonces, las enfermedades vitreoretinales, cuando están afectando en forma significativa la retina, nos van a producir una alteración tanto en la calidad de la visión como en la cantidad de la agudeza visual que el paciente va a presentar. Una cosa muy importante, apreciados colegas, siempre que tomen agudeza visual a los pacientes mediante una cartilla de Snellen que se encuentra en todos los servicios, háganlo con la corrección óptica, ¿sí? Siempre pregúntale al paciente si utiliza lentes, y si utiliza lentes o gafas, le piden que se los coloque para tomar la agudeza visual. Siempre que se toma agudeza visual debe ser con la mejor corrección óptica. Bueno, resulta que los pacientes que sufren desprendimiento de retina hasta 1930 se quedaban ciegos. Si un paciente sufre un desprendimiento de retina y no lo tratamos, irremediablemente el desprendimiento de retina progresa hasta que se comprometen los 4 cuadrantes y se van produciendo algo que se llama unas calcificaciones coroideas y el ojo va entrando a un proceso que se llama tisis bulbi, lo cual lo hace irrecuperable. ¿Cómo se logró llegar a las técnicas que tenemos hoy por hoy de corrección de desprendimientos de retina? En 1929, un médico de la Universidad de Lausanne, Suiza, que se llamaba el doctor Jules Gonan, postuló que el principal problema que se tenía en los desprendimientos de retina era el acúmulo de fluido bajo el tejido neurosensorial o la unidad neurosensorial, como se conoce actualmente. Y la postulación era que se debía retirar ese fluido que estaba acumulándose bajo la retina para que la retina volviese a su posición y de esa forma el epitelio pigmentario, que es la base de la retina, pudiese volver a entregarle nutrientes y hacer los intercambios iónicos para que la retina pudiese llegar a ser nuevamente funcional. Y se empezaron a postular diferentes técnicas para volver a llevar la retina a su posición. Una de las técnicas era hacer una resección escleral para poder drenar el líquido que está dentro de la retina, aplicar aire en la parte intraocular para que ese aire le hiciera presión a la retina sobre la esclera y en forma externa drenarlo, colocar dispositivos externos como es el caso de los bucles, las bandas, las esponjas, para realizar un procedimiento que se llama una indentación con el fin de aproximar el epitelio pigmentario de la retina y facilitar así
la reabsorción de este fluido, y posteriormente, en la medida en que se fue descubriendo las técnicas de la crioterapia y el láser, sellar de esta forma las lesiones predisponentes, como es el caso de los agujeros o los desgarros, que se convertían en las vías de acceso de este fluido en polo posterior y que eran las que permitían el acceso de este líquido al tejido subretinal. Entonces, el láser, el desarrollo del láser y el desarrollo de la crioterapia, sellando los agujeros, asociado a los bucles, y posteriormente, en la década de los 70, con el descubrimiento de la vitrectomía, llevó a que hoy por hoy tengamos una rata de éxito de los pacientes que presentan desprendimiento de retina por encima de un 80-85%. Esto para la humanidad ha sido muy importante porque ha permitido pasar ya casi en 100 años de pacientes que se quedaban ciegos a poderle brindar un mayor beneficio de recuperación visual al paciente que está sufriendo esta enfermedad. Pero vuelvo y recalco lo que les dije en un principio, siempre es muy importante la remisión en forma temprana. Entonces, en resumen, lo primero es el drenaje del fluido subretinal. Lo segundo es el bloqueo de la lesión que está produciendo el desprendimiento de retina. Inducir una adecuada retinopexia, o sea, una adhesión de la retina al epitelio pigmentario, sea mediante técnicas de drenaje externo con indentación, o sea, mediante las técnicas de vitrectomía posterior que aplicamos hoy en día. Cuando tenemos un desprendimiento de retina o la sospecha de que se está produciendo un desprendimiento de retina, ese diagnóstico lo hacemos desde el consultorio. Esta es una foto de mi consultorio donde ustedes pueden apreciar que se requieren equipos para poder tener una buena visualización del polo posterior. El equipo que ven en la parte de arriba se llama un oftalmoscopio indirecto, en el cual con diferentes tipos de lentes podemos visualizar el polo posterior del globo ocular. También podemos hacerlo mediante la lámpara de hendidura y siempre tomando la agudeza visual mejor corregida. Lo primero que se necesita para hacer un diagnóstico de retina es tener el talento humano que tenga las herramientas adecuadas para poder sospechar la enfermedad y hacer un diagnóstico preciso que lleve a una remisión pertinente o que pueda llevar ya en manos de una persona experimentada a que el paciente pueda ser prontamente tratado. En la historia clínica ustedes lo que usualmente van a encontrar es un paciente que presenta síntomas de pérdida visual, usualmente desde la periferia hacia el centro, en el caso de los desprendimientos de retina regmatógenos, o alteraciones visuales en las zonas donde se está presentando alteraciones serosas o alteraciones traccionales, como en el caso de los desprendimientos de retina traccionales o serosos. Siempre, como les dije ahorita, tomen la agudeza visual y la dejan reportada en la historia clínica. Y también tengan muy presente que así como se pueden estar presentando alteraciones en el segmento posterior, puede haber algún tipo de alteración en los otros sistemas en el segmento anterior, donde se pudiesen llegar a presentar alteraciones que también en el momento dado puedan llegar a requerir una corrección. Un paciente con una catarata puede presentar un desprendimiento de retina. Un paciente con un trauma ocular penetrante puede tener alteraciones a nivel de la córnea, el iris, el cristalino, que también van a necesitar ser corregidas, así como el desprendimiento. Si el desprendimiento de retina por algún motivo no puede ser diagnosticado porque tenemos una opacidad de medios, existe una herramienta que se llama la ecografía del polo posterior. Estas ecografías del polo posterior tienen en cuenta dos tipos de mediciones. El modo A son las ondas de ultrasonido que vemos graficadas en el reporte ecográfico, en el cual cuando ya entramos a los medios transparentes del ojo, esas ondas van a tener un declive y van a mantener una homogeneidad hasta llegar nuevamente a la esclera. Siempre en los tejidos sólidos, el modo A de la ecografía va a presentar un pico alto, ¿sí? Porque en ese pico alto, la onda de ultrasonido va a encontrar algo mucho más denso que la parte acuosa, mucho más densa que el agua. Por eso es que cuando hay un desprendimiento de retina o se forma una membrana, se va a formar un pico de esa onda A. Y las ondas B son las que van a graficar alteraciones en la parte intraocular,
dándonos una idea de lo que está sucediendo dentro del ojo. Puede ser una hemorragia, pueden ser membranas traccionales, puede ser la membrana de la misma retina desprendida o alteraciones ya fibróticas debido a la cronicidad del desprendimiento. Tengan muy presente que la ecografía de modo A y modo B no es una imagen real, sino una reconstrucción de ondas de ultrasonido que se interpretan por quien está realizando la ecografía en forma dinámica, moviendo el cursor sobre la zona que se quiere valorar. La ecografía no es una imagen como una radiografía que se toma solo en sentido anteroposterior o lateral. La ecografía ocular requiere el desplazamiento de la sonda de ultrasonido por los diferentes cuadrantes de la superficie ocular del globo ocular para poder ver diferentes estructuras internas del ojo. ¿Hasta aquí vamos bien, Carlos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, doctor. Aún no tenemos preguntas. Está todo muy claro. Bueno, si ves, Carlos, que hay algo en lo que pueda profundizar a los colegas, me dices, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de desprendimiento de retina. Continúo, ¿cierto? Sí, señor, adelante. Bueno, iniciemos con existen tres tipos grandes de desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina seroso, el desprendimiento de retina traccional y el desprendimiento de retina regmatógeno, que es el más frecuente. El menos frecuente es el desprendimiento de retina seroso. El desprendimiento de retina seroso se presenta porque hay algún tipo de enfermedad inflamatoria o lesión exudativa en el tejido retinal y subretinal que está produciendo algún tipo de exudación. Y esa exudación lleva a que se presente un trasudado o un acúmulo de fluido dentro de la retina, debajo de la retina, entre la retina y el epitelio pigmentario, y eso a su vez va a llevar a un desprendimiento. Existen enfermedades inflamatorias de tipo infeccioso. Lo que ustedes están viendo en este ojo derecho es una enfermedad inflamatoria a nivel del tercio medio de la arcada temporal superior, que tiene un compromiso tanto de la retina como de la coroides, una enfermedad inflamatoria, por eso se les dice corioretinitis, con signos exudativos alrededor, llevando a que se acumule fluido bajo la retina que va a comprometer el área de máxima visión. ¿Se acuerdan que este es el área del centro de la retina que se llama la mácula? Estos pacientes requieren tratamiento sistémico, pues lo primero el diagnóstico para poder saber qué produce esta corioretinitis. En nuestro medio la causa más frecuente es la toxoplasmosis. Se trata a nivel sistémico, hay estudios off-label y también lo hacemos para tratamiento intraocular, y en caso de que se presente alguna complicación asociada, como el caso de un desprendimiento de retina regmatógeno asociado, estos tipos de desprendimiento de retina serosos, pues requerirá una intervención quirúrgica. Las enfermedades inflamatorias de tipo autoinmune, como es el caso del Burkitt-Yamanaka-Harada, también produce unos infiltrados corioretinales en el polo posterior, cuya inflamación puede llevar al acúmulo de fluido subretinal, comprometiendo la agudeza visual central o periférica, ¿sí?, haciendo que el paciente se queje por la pérdida de visión en los sitios donde se está presentando la alteración. Y desprendimientos de retina serosos secundario a tumores oculares, sean tumores primarios o sean tumores metastásicos que, ocupando espacio bajo el tejido retinal, llevan a que se produzcan cambios por un trasudado que se acumula bajo la retina y puede llevar al compromiso en la agudeza visual. Doctor, yo tengo una inquietud que puede interrumpirlo. Claro, En este adelante. caso de la imagen, tranquilamente una coridopatía serosa también puede causar como tal ese daño exudativo. Sí, señor. Una coroidopatía serosa central es una alteración que se produce desde la coroides por unos cambios a nivel del epitelio pigmentario de la retina, en la cual hay un incremento de mediadores, como es el caso del cortisol o la adrenalina, por incremento del flujo a nivel central, y produce un trasudado que se acumula entre el epitelio pigmentario y la retina, induciendo un desprendimiento focalizado a nivel foveal. No van a encontrar ustedes estos signos exudativos de acúmulo de fluido o sangre, a no ser que esté asociada a una neovascularización retinal, en cuyo caso se llamaría una enfermedad paquicoroidea neovascular, que se presenta en nuestro medio, no tan frecuente afortunadamente como la coridopatía serosa. La coridopatía serosa produce una disminución en la agudeza visual central
que hoy por hoy tiene tratamiento con el láser de micropulso. Pero sí, es un tipo de desprendimiento seroso, ¿sí? Proveniente de la coroides y por eso se llama coroidopatía serosa. Y se le pone el nombre de central porque en la gran mayoría de los casos afecta la fobia. Existen otros tipos de coroidopatías serosas, como es el caso de la coroidopatía serosa ya atípica, que es la multifocal, que puede producir afecciones en otra área de la mácula. Pero ahí nos vamos yendo como otros subtipos. Pero muy buena la pregunta, gracias por hacerla. Es un tipo también de desprendimiento focalizado que no es quirúrgico, pero que sí se puede tratar con el láser de micropulso. Ahora, si me permiten profundizar un poco más, gracias a la apreciación del colega, existen diferentes tipos de láser a nivel retinal. Existe el JAK láser para el tratamiento de alteraciones que se requiera inducir una fotodisrupción, como es el caso de como es el caso de las opacidades de la cápsula posterior, el caso de los pacientes con riesgo de glaucoma de ángulo estrecho o que tienen un bloqueo pupilar para hacer pequeñas perforaciones a nivel del iris, para retirar la membrana, la hialoides, cuando se presenta un sangrado entre la hialoides y la retina. Es muy útil también el JAK láser. Existe el láser excimer para las cirugías refractivas. Existe el láser argón para el tratamiento de las retinopatías diabéticas proliferativas, en el cual producimos una fotocoagulación, o para el tratamiento de las lesiones periféricas de la retina, como es el caso de los desgarros y agujeros, que ahorita les voy a mostrar imágenes. Y existe el láser de micropulso para el tratamiento de la coroidopatía serosa, como les acabé de mencionar, el cual no produce una fotocoagulación, sino que induce una fotoestimulación a nivel del epitelio pigmentario de la retina, haciendo que el epitelio mejore su función de bomba, motivo por el cual lo podemos utilizar aquí en el área macular central. ¿Sí? Me respondí a la pregunta, ¿cierto? Sí, señor, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Cualquier otra inquietud que tengan me dicen y con mucho gusto la solucionamos. Entonces siempre va a ser muy importante el tratamiento sistémico y también el tratamiento local cuando sea necesario. Ustedes ven aquí una corioretinitis por toxoplasma, está activa, por eso ven aquí los bordes plumosos, por eso ven los signos exudativos alrededor, y en la medida en que lo van tratando, se diagnostica serológicamente inmunoglobulina G, inmunoglobulina M para toxoplasma. En los primeros 15 días van a encontrar la inmunoglobulina M elevada, ya después ella empieza a declinar sus niveles, pero para darles una idea de la importancia de la toxoplasmosis en nuestro medio, si hacemos una serología aquí en nuestra área del trópico, podemos encontrar áreas donde más del 80% de la población tiene inmunoglobulina G positiva para toxoplasma. Es supremamente alta. Siempre piensen en él cuando vean un paciente joven con una sospecha de una uveitis posterior, con disminución de la agudeza visual y les dé lidia ver el fondo de ojo. Piensen siempre en la toxoplasmosis. Es muy frecuente. El tratamiento oportuno de este tipo de lesiones evita que la enfermedad inflamatoria continúe creciendo hacia estructuras importantes como son la fobia y como es el nervio óptico. Cuando estas lesiones se presentan aquí a nivel de las arcadas, en la mácula o cerca al nervio óptico, es importante siempre tratarla con antibióticos y con antiinflamatorios. En caso de esta sospecha, siempre remitan al paciente. Tengan siempre presente la toxoplasmosis, es muy importante. Bueno, hablamos ahorita también de la importancia de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, en general enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades, en la medida en que va avanzando la enfermedad, pueden ir induciendo alteraciones a nivel retinal que llevan a que se produzca isquemia a nivel de la retina. Y estas isquemias a nivel retinal van induciendo a que el tejido del paciente libere unos mediadores proinflamatorios con el fin de tratar de llevar oxígeno, tratar de llevar nutrientes al tejido que está afectado. Hay un mediador muy importante que se llama el factor de crecimiento endotelial vascular, que desde principio de la década del 2000, especialmente aquí en Colombia, específicamente aquí en Colombia desde el 2006, podemos bloquearlo mediante la aplicación de terapia antiangiogénica intravítrea, con unos medicamentos, como es el caso del ranibizumab, el aflibercept, el bevacizumab y el faricimab, que tienen tienen 3 de ellos registro INVIMA para su aplicación, excepto el bevacizumab que se utiliza para el cáncer
de colon en un principio y también se utiliza para el cáncer de seno y se puede aplicar también en forma off-label. Ese no se puede solicitar por intermedio de las EPS, pero buscan tratar de disminuir esa cantidad de mediadores inflamatorios que se están produciendo en estas enfermedades isquémicas a nivel retinal con el fin de disminuir el edema macular y evitar la proliferación fibrovascular que se da en las áreas de la retina donde la isquemia es muy severa, donde termina produciéndose una neovascularización y un crecimiento de vasos sanguíneos anormales que terminan generando tracción en el tejido retinal. Y esa tracción a su vez va induciendo un desprendimiento de retina que así como puede afectar la periferia por fuera de las arcadas, también puede afectar la región peripapilar y la mácula. La idea de los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, en quien se sospecha una oclusión vascular de la retina y otras enfermedades como el caso de la anemia de células falciformes, es no llegar a este punto. Pero si ya se llegó y ya se tiene un paciente que está presentando a la visualización del polo posterior, alteraciones traccionales, que ya hay una disminución de la agudeza visual o en quien se está presentando una hemorragia vítrea, por favor remítanlo lo más rápido posible con el mejor control sistémico que se pueda tener, irlo haciendo paralelamente para poder establecer terapias de manejo, como es el caso de la fotocoagulación con láser, como ven ustedes en este paciente, bloqueando las áreas donde se está produciendo la isquemia con el fin de que la circulación se centre en el área macular y peripapilar, tratando de conservar por lo menos la visión central. Y si hay áreas de tracción que estén afectando la mácula o que estén afectando el área peripapilar, son pacientes que van a requerir una vitrectomía posterior. Si lo que queremos simplemente es controlar esa liberación exagerada de mediadores proinflamatorios, específicamente el factor de crecimiento endotelial vascular, y ya tenemos controladas las áreas de tracción mediante la vitrectomía, mediante la panfotocoagulación con láser, o tenemos áreas que están exangües, podemos aplicar terapia antiangiogénica intravítrea, ¿sí? Siempre tengan presente en los pacientes con diabetes mellitus la valoración al menos una vez al año del polo posterior y siempre la valoración de la agudeza visual. Recuerden que el paciente con diabetes mellitus que se queja de disminución de la agudeza visual se le debe descartar o un edema macular o una progresión de la retinopatía diabética. Este 30 de noviembre tenemos en el Hospital San Vicente una jornada que hace el doctor Juan David Bravo que se llama No más ciegos por diabetes, en el que se hace una convocatoria a todos los pacientes con diabetes que quieran inscribirse y en forma gratuita los valoramos en el Hospital San Vicente. Bueno, y este es el campo más importante porque es el que más frecuentemente vemos, el desprendimiento de retina regmatógena. Colegas, ¿alguna inquietud hasta acá con el desprendimiento de retina traccional o está todo claro? No, profe, todo muy claro. Muchas gracias, de verdad. Bueno, entonces continuemos. El desprendimiento de retina regmatógeno, supremamente importante. Resulta que los pacientes y en general todos los seres humanos que tenemos más de 20 años, cuando ya está terminando el crecimiento del globo ocular, ustedes saben que el crecimiento del globo ocular termina entre los 20 y los 25 años, es de los últimos órganos que finalizan su crecimiento. Cuando finaliza su crecimiento se comienza a presentar un fenómeno dentro del humor vítreo que se llama la degeneración fibrilar del vítreo. Y esta degeneración fibrilar del vítreo va produciendo que las fibras de colágeno que estaban adheridas a la interfase, produciendo la interfase vitreomacular, con su adhesión a la retina se vayan liberando. Y en algunos casos se puede inducir tracción. Si el vítreo jala la retina, puede llevar a que se produzcan agujeros o desgarros retinales. Y como ya se va produciendo el proceso de la degeneración fibrilar, dentro del vítreo se van produciendo espacios donde se van llenando como si fuese un queso suizo con humor acuoso. Y ese líquido acuoso puede entrar a través de estos agujeros o desgarros donde hay tracción y ubicarse debajo de la retina, entre la retina y el epitelio pigmentario, induciendo a que se vaya desprendiendo la retina por las zonas donde están las degeneraciones periféricas. Y por donde la retina se va desprendiendo, el paciente va presentando una pérdida en la agudeza visual. Cuando un paciente tiene un desprendimiento del vítreo,
el paciente se les va a quejar de que está viendo un montón de moscas flotantes. Esas moscas flotantes pueden tener una doble etiología. Puede tratarse o de sangre o puede tratarse de las fibras de colágeno que se han liberado de la unión que en el vitrio se tenía con la retina. Y la tracción que el vitrio genera puede ir induciendo a que el líquido que hay dentro del vitrio vaya entrando a través de la perforación que se ha formado y el desprendimiento de retina va siendo progresivo porque por la ley de presiones siempre va a tender a pasar a ese espacio que donde se está favoreciendo el acúmulo de fluidos. Les coloco un ejemplo. Ustedes tienen un tanque, una piscina y lo tienen recubierto por baldosas. Si la piscina está llena de agua y ustedes quitan la baldosa, por ese espacio, por donde hay una fuga, se va a empezar a meter el agua que está llenando la cavidad y va a terminar separando todo el enchape de la baldosa o de la piscina o del tanque, induciendo un desprendimiento de ese enchape. El enchape del ojo en la parte interna es la retina, pero es el tejido neurosensorial. Si la retina se separa, no va a haber. Y desde el momento en que se empieza a presentar el desprendimiento de retina, se va dando algo que se llama la apoptosis, que es la muerte celular programada. Por eso es que mientras más rápido se trate un desprendimiento de retina, mejor pronóstico va a tener el paciente. Existen unas condiciones en pacientes sanos que se llaman las degeneraciones retinales periféricas. Prácticamente todos los seres humanos tenemos algún cambio pigmentario a nivel del polo posterior, así como tenemos cambios en la piel. Nos salen pequitas o nos salen diferentes tipos de alteraciones en la medida en que vamos avanzando en años. De las degeneraciones periféricas de la retina, hay 3 que me interesan que tengan en mente. Una son las degeneraciones latiz, áreas de adelgazamiento que se tienen desde el nacimiento, en las cuales en la periferia, donde ustedes ven esta zona blanca en la diapositiva en la izquierda, el vitrio está muy firmemente adherido. Y cuando se presenta la degeneración fibrilar y hay alguna zona de tracción, en esta zona donde está la adherencia, con mayor fuerza puede producirse un desgarro o un agujero al lado de la degeneración. Segundo, los agujeros por tracción. Y tercero, los desgarros, como ven aquí en el ojo derecho. Han escuchado que los oftalmólogos y en general, cuando ustedes van a las clases de oftalmología o a las rotaciones, escuchan que les decimos a los pacientes que no se rasquen. Es para disminuir el efecto de la presión y después descompresión del globo ocular, que lleva a que esas fibras de colágeno se traccionen en el momento en que el paciente se está rascando, ¿sí? También van a escuchar en la calle comentarios de que no se puede leer en un carro o que no se pueden tener deportes de impacto porque puede llevar a un desprendimiento. Realmente eso se produce si hay una lesión predisponente a un desprendimiento de retina en la periferia. No se va a producir un desprendimiento si no hay una lesión predisponente. Lo que pasa es que no sabemos si el paciente lo tiene o no lo tiene. Entonces, consejo número 1, recomendarle a los pacientes evitar el rascado de los ojos. Bueno, ¿cómo se trata un desprendimiento de retina? Hay diversas formas, como vimos ahorita en la evolución histórica, de un desprendimiento de retina. Y un desprendimiento de retina lo puedo tratar o desde la esclera o lo puedo tratar internamente desde la cavidad vítrea. Si yo lo voy a tratar desde la esclera, voy a hacer un procedimiento que se llama retinopexia. Este es un paciente al cual estoy haciendo una retinopexia por un desprendimiento de retina. Y básicamente lo que ustedes ven aquí es una peritomía, o sea, un retiro de la conjuntiva. La conjuntiva es como si fuese la piel del ojo. Para exponer los músculos rectos, músculo recto superior, recto lateral, recto medio, recto inferior, y aquí a los lados tenemos los oblicuos. Cuando yo voy a realizar una retinopexia con una seda, reparo cada uno de estos 4 músculos en los puntos cardinales y con una banda de silicona o una esponja la ubico entre 5.5 y 6 milímetros posterior de la inserción de los músculos con el fin de llegar al ecuador de la retina y generar una indentación para aproximar el epitelio pigmentario a la retina. Yo en este punto tengo 2 opciones. Una, drenar el fluido que está bajo la retina, abriendo la esclera, llegando a la coroides, haciendo una punción coroidea y drenando todo ese contenido de fluido que está produciéndome el desprendimiento. En la zona donde se está produciendo el desgarro o el agujero. Cuando yo tengo ubicado el desgarro o el agujero desde acá, desde la parte externa, no solo dreno el fluido,
sino que también realizo mediante una criopexia que se hace con nitrógeno líquido, el sellamiento o el cierre del desgarro que está produciendo la lesión, ¿sí? Muchas veces hago procedimientos combinados, la retinopexia más la vitrectomía posterior. Entonces, este es un paciente a quien se le está realizando una retinopexia convencional. Esta banda de silicona se ubica siempre en la región superior. Yo lo ubico superonasal porque son pacientes que a futuro van a tener más riesgo de presentar una enfermedad que se llama glaucoma y pudiesen llegar a requerir un implante valvular. Entonces le dejo al especialista en glaucoma esa área libre por si en algún momento se pudiese llegar a requerir. Siempre tengan presente que son pacientes que más adelante pueden tener otro tipo de complicaciones, formación de catarata o que el desprendimiento de retina se haga recurrente y puede llegar a requerir otra intervención. Por eso es que anatómicamente hay que tratar los tejidos como mejor se pueda y al final dejar reconstituido todo lo que retiraron, como es el caso de la peritomía. Aquí lo que estoy haciendo es unas trabillas esclerales. Yo paso la banda de silicona a través de la misma esclera. También lo puedo suturar con un material que se llama mersilene, que nunca se absorbe y que tiene muy buenas propiedades de tensión. Estamos utilizando también el Gorotex, la sutura que se usa en cirugía cardiovascular para los reemplazos de válvulas. A nivel ocular se ha visto que tiene un muy buen resultado para la fijación de lentes intraoculares a la esclera. Es una época muy bonita que tenemos ahorita en cirugía con muchas alternativas para el tratamiento. Están viendo ustedes acá uno de los quirófanos donde hacemos las cirugías. Este es uno de los quirófanos de la Clínica San Diego. Los de la Clínica Santa Lucía son muy similares, igual también los de la Clínica Clofán y la Clínica de Especialidades de Laureles, la Clínica de Especialidades Oftalmológicas en Envigado, en Mallorca, donde también recientemente tienen centros para atención de pacientes. Y están viendo ustedes cómo es un quirófano de oftalmología. Muy probablemente lo conocieron cuando hicieron sus rotaciones. ¿Qué tienen ustedes acá? Lo principal, el talento humano, ustedes. Siempre ustedes van a ser lo más importante para el paciente, en el diagnóstico y a futuro en el tratamiento. Entonces vemos la instrumentadora, el cirujano y la anestesióloga, ¿sí? Son pacientes que requieren una anestesia mucho más profunda que una cirugía de catarata o que una cirugía de pterigio debido a la duración de la cirugía. En este caso estamos viendo un sistema de visualización que se llama el Nugenity, en el cual mediante unos lentes especiales podemos manejar unos colores para poder dar profundidad. Se conecta al microscopio, este es el microscopio. También operamos directamente a través del microscopio, lo que hacemos más frecuente, porque este es un sistema más costoso que no se tiene en todas las clínicas ni en todos los quirófanos. Y lo que realizamos es un procedimiento de vitrectomía posterior que se hace desde la década de los 70, apoyados en este equipo que nos permite un manejo adecuado de la luz, de la presión ocular y nos permite manejar piezas de corte y de aspiración para poder realizar la vitrectomía posterior y en el caso de que se necesite realizar la remoción, por ejemplo, de la catarata si no tenemos una visualización del polo posterior. Este equipo también permite realizar la fotocoagulación con láser. Este es un láser de tipo argón para sellar la lesión donde se está presentando la alteración. En este paciente ustedes pueden ver unos trócares que se colocan a través de la esclera en la zona que les mostré ahorita, que es la pars plana, a 3.5 milímetros del limbo. Y aquí vamos a ver una cánula de infusión que mantiene el ojo con presión. Vamos a ver dos puertos a través de los cuales entra y sale la pieza de vitrectomía que tiene corte y aspiración y otro puerto donde entra la luz. Así es como vemos a través del microscopio el polo posterior del globo ocular, donde pueden apreciar el nervio óptico, las arcadas, tanto las temporales como las nasales, la periferia retinal y el área de la mácula. Así es como visualizamos el polo posterior de un paciente a quien le estamos realizando una vitrectomía posterior, que es la imagen que están viendo en este momento.
Este es un paciente a quien ya le habían realizado una cirugía de catarata y para poder tener una buena visualización de la retina, miren que con la pieza de vitrectomía le estoy realizando una capsulotomía posterior para poder tener una buena visualización del polo posterior. Recuerdan ahorita que les expliqué que hay lesiones periféricas como el caso de la degeneración latiz, que cuando el vitro se separa abruptamente puede inducir un desgarro, un agujero. Mírenlo acá. Un paciente cuyo vitro se separó abruptamente tuvo un desprendimiento de retina por esta pérdida de continuidad en el tejido y lo que hicimos fue drenar todo el fluido que había bajo la retina, pero no podíamos dejar la lesión abierta, porque si no, cuando el ojo nuevamente se llene de fluido, a través de esta lesión va a entrar ese fluido y lo va a volver a desprender. Entonces, ¿qué hago? Mediante el argón láser, hago un bloqueo de la lesión con láser para sellar la zona por donde estaba produciéndose el ingreso del fluido retinal. Y esto se va volviendo, como vieron ahorita en el paciente con retinopatía diabética, unas cicatrices que inducen un sellamiento de la zona donde había una pérdida de continuidad. Entonces, este es un paciente con un desprendimiento de retina regmatógeno en quien drenamos el fluido subretinal, luego hicimos un intercambio de fluido con aire y realizamos un sellamiento de la lesión con un argón láser. Posteriormente dejamos un agente tamponador que puede ser gas o aceite de silicona para que se mantenga la retina en posición y para ese fenómeno de la apoptosis. Bueno, jóvenes, muy bien, apreciadas colegas. Resulta que en mi época, ya hace muchos años, cuando aprendíamos a hacer cirugías no teníamos otra opción que aprender con el paciente. Y esto llevaba a que en un principio en la curva de aprendizaje los resultados no fuesen lo que esperábamos, porque estábamos aprendiendo a realizar técnicas y es más propenso el que se pueda llevar a que se produzcan ciertos errores. Afortunadamente hoy por hoy cada vez vemos, incluso en nuestros países que están en vía de desarrollo, técnicas robóticas de imagenología y virtuales para poder aprender a realizar estas cirugías, primero bajo simulación. Este sistema que se llama el IC se implementa acá en Colombia en varios centros, uno es en la Clínica Oftalmológica del Caribe, lo tuvieron también acá en la Universidad de Antioquia, y se puede programar no solo para cirugías de segmento anterior, sino también para cirugías de segmento posterior. Entonces yo puedo programar el IC y llegar y decirle, quiero que este médico con el oftalmoscopio directo que les mostré ahorita del consultorio, me valore un paciente con un desgarro retinal. Entonces el médico con un maniquí toma su oftalmoscopio y empieza a hacer el fondo del ojo y se va acercando a la zona del desgarro. Y en la pantalla me va mostrando a mí como tutor si él efectivamente con el oftalmoscopio está llegando a la zona del desgarro o si le faltó poder llegar allí. Puedo hacer valoraciones del paciente, del médico, cómo realiza el láser, o puedo hacer simulaciones de cómo el médico está realizando procedimientos como una vitrectomía posterior, cómo puede estar haciendo una indentación, cómo está haciendo el láser, si la retina le pegó o no le pegó en el intercambio, si efectivamente realizó el drenaje a través de las lesiones que estaban produciendo el desprendimiento y si el láser que hizo fue adecuado o no fue adecuado. Y al final nos da una puntuación. Resulta que la doctora al realizar la cirugía sacó un 95%. Resulta que el doctor al realizar la cirugía sacó un 90%. O sacaron un puntaje bajo, repítalo. Y lo pueden hacer las veces que quieran. Esto es lo que estamos viendo hoy implementado en muchos países y lo que quisiera que se continuara implementando acá en nuestro medio para que ustedes cuando accedan a su especialidad puedan tener una curva de aprendizaje y que sea adecuada y que minimice los riesgos para el paciente cuando ya se van enfrentados directamente a él. Este entrenamiento virtual es muy confiable y la curva de aprendizaje realmente es mucho más efectiva y al final pueden tener unas cirugías muy eficientes con unos muy buenos resultados en el procedimiento. Esperemos que rápidamente otra vez puedan arreglarlo en la Universidad de Antioquia y puedan ustedes contar aquí en Medellín con ese servicio. Mensaje para llevar a casa: el pronóstico visual de los pacientes con desprendimiento de retina
está directamente relacionado con la prioridad con la cual ustedes van a realizar el diagnóstico y se realiza el procedimiento quirúrgico. Un desprendimiento de retina crónico no va a tener el resultado visual que esperamos ni anatómico, porque las posibilidades de que esos pacientes presenten una proliferación vitrorretinal o no se pueda adherir esa retina son supremamente altas. En un paciente con un diagnóstico temprano, en un paciente en quien podemos realizar una intervención oportuna, la tasa de éxito de un procedimiento vitrorretinal, como es el caso de un desprendimiento de retina, está por encima de un 85%. Cuando tengan un paciente con un desprendimiento de retina, no crean que ese paciente ya se quedó ciego, ni le digan que se quedó ciego porque no tiene una visión adecuada. Remítanlo o trátenlo oportunamente para que podamos tener una recuperación visual que le permita a ese paciente llevar una vida funcional, tener un buen pronóstico en agudeza visual, no solo en el momento temprano del posoperatorio, sino en el mediano y en el largo plazo. Para darles una idea de la importancia de tener a nuestro grupo de pacientes viendo bien, cuando tenemos un paciente con baja visión por una enfermedad que se está produciendo en forma aguda, como es el caso de una membrana no vascular coroidea, como es el caso de un desprendimiento de retina, a la sociedad, ese paciente tiene una limitación en su modo de vida tan significativo como pudiese llegar a tenerlo un paciente con una enfermedad cardiovascular severa o un paciente con un VIH que no alcance a tener un adecuado control de su enfermedad. Es decir, costo efectivamente para nuestra sociedad, mientras más rápido se trate ese paciente con desprendimiento de retina y más rápido lo podamos rehabilitar, vamos a poder tener una mejor salud en general de nuestra población que va a ser efectiva. Va a ser un paciente que rápidamente se va a poder reincorporar a su trabajo y va a poder tener unas funciones visuales muy parecidas a lo que podía llegar a presentar previamente. Eso sí, siempre y cuando se trate en forma oportuna y se haga un tratamiento pertinente. Les agradezco mucho por la invitación al doctor Carlos Restrepo, Carlos Felipe Castaño por haberme invitado, a ustedes por estar aquí en este momento escuchando esta conferencia. Muchísimas gracias por la atención que han tenido conmigo. Doctor Mauricio, muchas gracias por su tiempo. La charla estuvo muy buena, el nivel muy bueno, también tuvimos una muy buena asistencia. No sé si en el grupo hay alguna pregunta. Por lo pronto en el chat no tenemos ninguna pregunta. Carlos Felipe, nuevamente, cualquier paciente con pérdida visual, tener muy en cuenta los antecedentes, mirar el paciente, el fondo del ojo, asesorarse siempre por los expertos, remitirlo lo más rápido posible en caso de que noten alguna alteración del polo posterior y hacer seguimiento a los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes, siempre verlos una vez al año. Continuar con los programas de promoción y prevención en los pacientes hipertensos, mucha atención con los pacientes con miopía, en los pacientes en edad pediátrica, el control del uso de pantallas para disminuir el riesgo de miopía también con los años, tener presente que ya se cuentan con estrategias como el caso de la atropina y la corrección visual adecuada a estos niños con sus gafitas desde etapas tempranas, también ayuda mucho a que las miopías no progresen tanto en el tiempo y en caso de encontrar alguna alteración, tratarla prontamente. Sí, doctor, muy importante eso y, como dice el doctor, tener en cuenta los factores de riesgo, o sea, remitir pacientes diabéticos, etcétera, para hacer diagnósticos oportunos. La importancia de eso no solo para la sociedad, sino para la economía, para el bienestar de la población. Es correcto. No hay felicitaciones, doctor, en el chat, pero no hay ninguna pregunta. Le agradecemos mucho, muchas gracias por su tiempo y por acá siempre bienvenido. Es con mucho gusto. Lo que necesiten, siempre a la orden. Feliz noche, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.